¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos. Vamos a estudiar más de la palabra del Señor en esta ocasión. Gracias por abrir la puerta de su hogar y permitir que la palabra del Señor entre y conmueva nuestros corazones, y que la semilla de la verdad que se va a hablar en esta ocasión sea de bendición para ti y tu familia. Quiero también dar la bienvenida a nuestros acompañantes, una pareja de misioneros. Se encuentra con nosotros Jair. Bienvenido, Jair. Hola, Miguel, muchísimas gracias por tenernos aquí en tu programa. Bueno, viene tu esposa aquí contigo. Hermana Sofía, bienvenida. Gracias, Miguel. Muy contentos de poder presentar contigo un punto de vista sobre un libro precioso que es el libro de Nehemías y Esdras. Esperamos que sea el Señor el que ponga en nosotros sus pensamientos para que sea de bendición este estudio, no solo para nosotros, sino también para las personas que lo puedan ver. Amén. ¿Qué les parece si antes de abrir la palabra del Señor y explorar y disfrutar sus tesoros, hacemos una pequeña oración? Jair, ¿quieres orar? Claro. Eterno Padre que estás en los cielos, estamos felices y agradecidos por tu palabra. Porque tú dices, Señor, que toda escritura es inspirada y útil para nosotros. Y por eso reconocemos y agradecemos mucho por habernos presentado este tema a nuestra vida. Permite que pueda ser de bendición, no solo para nosotros, sino para aquellas personas que escuchan este programa. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Inspira nuestras palabras en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título: Pruebas, tribulaciones y listas. Es muy interesante. Primero, hay que conocer a Dios, ¿cierto? Reconocer que Él es omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Todo lo sabe, todo lo puede y está en todo lugar. Y Él es un Dios que controla lo grande y lo pequeño, porque Él es el creador de las cosas grandes y de las cosas pequeñas. Pero hay un problema en la relación entre Dios y el hombre, y es que el hombre se olvida de que Dios nunca se olvida de él. Esto es muy importante porque para una reconciliación entre Dios y el hombre es necesario conocer a Dios y reconocer que Él no se olvida de él. Quiero leer Nehemías 10:29. En la historia nos dice: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés su siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Dios es un Dios de detalles, pero también Dios controla la historia. Y hermana Sofía, ¿usted recuerda lo que sucedió cuando fueron llevados cautivos en la historia del pueblo de Israel, cuando Nabucodonosor llevó cautivo? Vemos ahí una serie de detalles, pero Dios nunca perdió el control, ¿cierto? Claro, sí, es fascinante ver en la manera que, aunque como seres humanos presenten a Dios desde diversos puntos de vista, en realidad, si estudiamos lo que narró Daniel, que lo narró mirando hacia atrás, lo que narró Daniel empezando el cautiverio, habiendo estado allí presenciado. Luego Esdras narra es al final del cautiverio, cada uno con su personalidad. Daniel de un poco de manera más generalizada en 2 versículos. Esdras mucho más detallado presenta las diversas maneras de ser de ellos,
pero se completa el cuadro de lo que es Dios. Así es la palabra de Dios, y entonces nos cuenta cómo desde antes, desde Isaías y Jeremías, se le había dicho al pueblo en la omnipotencia de Dios, en la omnisciencia de Dios, mirando el camino que ellos estaban tomando, a dónde los iba a conducir la rebelión, la desobediencia, la idolatría. Les dice: miren, el camino que ustedes están tomando tiene este fin: cautiverio, exilio, dolores. Se los dice a tiempo para que ellos puedan escoger otro camino. Algunas veces confundimos la profecía con que es el destino que Dios les puso. No, Dios simplemente les estaba diciendo, y si a tiempo ellos hubieran salido de ese mal camino, no hubiera sucedido lo que Dios les había dicho. No existe la predestinación, podemos decir. Exactamente, pero ya que ellos habían escogido ese camino que llevaba a un fin de cautiverio, esclavitud, dolor, Dios les estaba dejando ver al final de ese camino, en medio de su tragedia, una esperanza. Y es muy bonito ver cómo uno compara en las listas y se da cuenta de que Dios, cuando empieza su proceso de perdón y restauración posteriores al momento en que el pueblo por fin cae en cuenta, mira, se cumplió todo lo que Dios dijo, pero Dios también nos dejó la opción de regresar, porque habían promesas maravillosas a las cuales ellos se apegaban. Desde la entrada del pueblo a Canaán, saliendo de Egipto, Dios les había dicho: si cuando más adelante ustedes pequen contra mí y se alejen de mí, y yo les quite mi protección especial y ustedes vayan exiliados, si ustedes se arrepienten y piden auxilio, yo los perdonaré y los traeré. Ese versículo tan hermoso de Segunda de Crónicas 7:14, que dice: si se arrepienten, si se humillan, si oran, yo oiré y los perdonaré y sanaré su tierra. También en Deuteronomio habían promesas de recogerlos, no importa dónde estuvieran. Así que ellos recuerdan la promesa, se aferran a la promesa y regresan. Y es muy lindo ver que a pesar de que Dios es un Dios del todo, también es un Dios del detalle, porque empieza a traer y quiere traer de Babilonia, de la confusión, de la esclavitud, todo lo que es de Él. Así como hizo conteo de sus tazas, de sus cucharitas, de sus jarras, también de sus personas, ¿verdad? De los que Él amaba y resolvieron dejarse rescatar por Dios. Así que es una historia hermosísima del control que tiene Dios sobre el todo y sobre el detalle, sobre el pueblo y sobre el individuo y las familias que conforman el pueblo. Y solo para leer y poner el ejemplo de lo que mencionas, Esdras 2, el versículo 3 y 4, los hijos de Paros 2172, los hijos de Cefatías 372, los hijos de Ara 775. ¿Quién conoció a Paros? ¿Quién conoció a Ara? ¿Lo conociste? Claro que no lo conocimos, pero el Señor sí lo conoció. Y para el Señor fue y es importante que hayan quedado registrados, porque da cuenta de que Él está pendiente de todos sus hijos, grandes y pequeños. Y todos los que ayudaron a construir, todos los que ayudaron, Él los registró allí. Ahorita que hablábamos antes de empezar el programa, recordaba que en una iglesia, que cada aniversario como que recuerdan las personas que han ayudado a construir la iglesia, los que ayudaron, los que donaron el piso, los que donaron, y esas personas pasan al frente y se sienten felices de que el trabajo que ellos hicieron dio un fruto, y es la iglesia que se ve en ese momento, de cada aniversario, las personas que han apoyado. Y es bonito porque el Señor reconoce que en las personas las cualidades y también que aunque estuvieron lejos de su tierra, Él a cada uno los llamó por su nombre y los trajo hacia Jerusalén nuevamente. Entonces es muy bonito eso, porque el Señor tiene su libro, ¿verdad? Su libro de la vida, y yo quiero estar registrado allí y por toda la eternidad, ¿verdad? Amén. Entonces y creo que todos desearíamos estar en ese libro. Quizás el nombre de muchas personas no está en estas listas. Probablemente mucho más de lo que se menciona aquí. Pero Dios sí tiene un registro en el cielo.
Amén. ¿Me permites leer una notita? No está textual, pero está un poco resumida de lo que menciona la matutina de Ellen White, Alza tus ojos, en la página 199. Dice: en el libro de la providencia de Dios, en el tomo de la vida, se le otorga a cada uno una página que contiene cada detalle de su historia. Los hijos de Dios nunca están ausentes de sus pensamientos. Es bonito, ¿verdad? Que realmente en la Biblia no cabían todas las personas, aunque ahí están un poco incluidas todos esos miles, porque decía 623 o decía 200 o decía 100, ¿cierto? Los mencionaba como el patriarca, el padre de familia, aunque en los registros de Dios sí cabe todo detalle, porque dice allí en Lucas también capítulo 12 que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¿Cuánto no será esa afirmación una evidencia de lo importante que es cada cosa que pasa en mi vida para Dios? Todo es importante para Dios. Amén. Ustedes recuerdan que cuando Dios se acercó a Abraham, hizo pacto con él, Dios le prometió una tierra nueva, y terrenalmente era la tierra de Canaán. Y recuerdan ahí cuál fue la ciudad que se construyó, la ciudad de Dios. Jerusalén, la santa ciudad. Y cuando vinieron en cautiverio, cuando vinieron a llevar los cautivos, ¿recuerdan cuánto dolor causó la destrucción de Jerusalén? Ahora, estos mismos, sus descendientes, ahora regresan a Jerusalén. Dios no les permitió, aunque eso se incluía dentro de la promesa de retornarlo, pero Dios prefirió que estuvieran acá, en Jerusalén, donde fue destruida, que estuviera allá en donde se encontraban, en Babilonia. Esto es muy importante. Yo creo que Dios nos conoce específicamente, pero también tiene planes específicos para nosotros, en el lugar en que nosotros tenemos que estar. Y sus planes mucho más altos que los nuestros, ¿verdad? Porque ahí vemos un llamado de que ellos, por sus propias decisiones, por sus propios caminos, llegaron a un estado muy triste. Y Dios, en su justicia y como también en su rol de padre disciplinador y que está dando enseñanza y corrección a su pueblo, les permite cosechar lo que siembran. Pero también en su amor misericordioso dice: bueno, ya basta, ahora lo voy a sacar de allá. ¿Por qué? Porque Dios sabe más que nosotros y entiende que ese no es el lugar mejor para sus hijos. Así que ese llamado a salir de Babilonia es el mismo llamado que menciona más adelante en lenguaje ya figurado, mundial. Sí, claro, en Apocalipsis, el segundo ángel, cuando entonces menciona que Babilonia ha caído, que va a caer, y justo fue el momento en que Dios lo saca, porque Babilonia cae, sus maldades, sus pecados y todo el daño que le hizo confundiendo a los hijos de Dios, contaminándolos con las cosas que no son de Dios. Allí le viene la hora de su juicio, y ahora Dios le dice: ahora regresen a la santa ciudad, regresen a la ciudad del rey, regresen a los brazos del rey, vengan. Y el mismo llamado que tenemos hoy. Si por ejemplo en alguna oportunidad hemos dejado los caminos del Señor, es tiempo de que consideremos, como pudo haber considerado el pueblo antes de ir en cautiverio, no continuar por ahí para que no tengamos que vagar lejos en Babilonia. Pero si ya por alguna razón nos hemos extraviado del camino del Señor, es hora de escuchar ese llamado misericordioso de que Babilonia ha sido condenada y pronto estará para caer. Ya en las cuentas de Dios está caída, ya estaba contada, ya estaba pesada, ¿cierto? Ahí está la historia de Belsasar. Cuando él estaba en fiesta, aparentemente todo estaba muy bien, eran el imperio más poderoso del mundo. Aquí en la tierra parecía que todo era un día normal en Babilonia, pero en las cuentas de Dios en el cielo ya Babilonia había sido pesada y había sido cortada.
Ahora, nosotros también tenemos que pensar que en las cuentas de Dios ya el mundo y todos sus males está pesado y está puesto un fin sobre ellos y debemos salir antes de que la destrucción. Y ahora la oportunidad de Dios, que la aceptemos, de volver al regazo del Rey, donde hay cosas muy buenas, a pesar de que en ese camino hacia la Jerusalén haya pruebas, haya obstáculos, haya peligros. Allí adentro de las murallas de Jerusalén, con la presencia del Rey de Reyes, está el bienestar y la vida eterna, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver ahora. Ahí en el caso de Belsasar, ahí es un rey que conocía lo que Dios había hecho en la vida de Nabucodonosor, porque Daniel se lo recuerda, solo por decirle, mira, esto, así, pero él ya lo sabía. Y ahí en Daniel 5:22 dice, y no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Todo lo que había pasado ya lo sabía Nabucodonosor. Y eso nos puede pasar a nosotros, que aunque conocemos la palabra del Señor, aunque conocemos los preceptos del Señor, no hemos humillado nuestro corazón a Él. Y podemos estar cometiendo los mismos errores que cometió Belsasar, ¿verdad? Y creo que ese es el llamado que Dios nos hace, humillarnos. Regresando a la seguridad de las murallas de Jerusalén, me recuerda la ciudad santa. Ustedes recuerdan cuando después de los 1000 años el pueblo de Dios se encuentre seguro dentro de la ciudad, como ciudadanos de Jerusalén. Y vemos cuán maravilloso Dios ha dirigido a su pueblo hasta ese momento, ¿cierto? ¿Qué llamado Dios nos hace, hermanos, en este estudio? Bueno, yo pienso un llamado es a nunca, a pesar de las pruebas o dificultades que estemos pasando, porque si vemos ese retorno fue angustioso, no todo el mundo aceptó la invitación de vuelta, ¿verdad? A pesar de esas dificultades que uno esté pasando, la certeza de que Dios está al control. Número 1, de que Dios tiene en cuenta cada detalle de mi vida, ninguna cosa se le escapa, así que mis oraciones están siendo escuchadas y está siendo tenida en cuenta mi necesidad. También la necesidad que tengo de aceptar el llamado a salir fuera de Babilonia. Y hay una cosa que me impresionó, fue que al salir ellos como cautivos, salen primero los vasos, los utensilios, y allá en Babilonia tienen un uso profano. Lo que es de Dios, lo que Dios ha consagrado, empieza a ser usado para ofender a Dios, para poner ahí vinos en borracheras y en idolatría a los ídolos de Babilonia. Pero Dios sigue contando con esos y los puede santificar y los saca finalmente y retornan a Jerusalén y vuelven a ser usados para la gloria de Dios. A veces nosotros podemos ser esos vasos que por diversas circunstancias hemos caído y hemos empezado a ser usados no por Dios para santidad, sino por el enemigo para ofender el nombre de Dios, porque Él nos hizo para gloria de su nombre. Pero cuando tenemos nuestros talentos, nuestras vidas dirigidos por el enemigo, estamos ofendiendo a Jehová. Pero podemos volver a ser usados por Dios y ser limpiados y retornar al uso glorioso de ser puestos en las manos de Dios y en el servicio de su santuario. Bueno, una enseñanza que yo veo, bueno, porque no logramos mencionar, es respecto al liderazgo de Esdras y Nehemías, fue muy importante. No solo eran líderes, porque hoy en nuestra iglesia tenemos líderes, pero estos líderes eran líderes consagrados al Señor. La invitación de que nuestros líderes sean consagrados y que contaron con un pueblo que dijeron, vamos a hacer la voluntad del Señor, vamos a obedecer sus leyes, vamos a hacer, y entre todos trabajaban unidos para que se hiciera la reconstrucción del templo, de la ciudad, y tuvo éxito porque el pueblo trabajó unido. En nuestra iglesia, la iglesia ofrece muchos programas de atención, de ayuda, de predicación, pero muy pocos son los que asisten, muy pocos son los que dicen, bueno, vamos a trabajar todos unidos. Entonces, qué importante es que podamos trabajar unidos. La iglesia necesita que trabajemos unidos. Dios necesita que su pueblo esté unido para que podamos ver un pueblo
o sea, consagrado para el último llamado que tenemos que hacer y para lo que el Señor ha llamado a esta iglesia. Amén. Quiero leer lo que nos dice Deuteronomio 30, el versículo 1 en adelante. Nos dice: y sucederá que cuando te sobreviniere todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres en sí en medio de todas las naciones a las cuales Jehová tu Dios te hubiere arrojado, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová tu Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a los cuales Jehová tu Dios te hubiese esparcido. Si hubieses sido arrojado hasta lo último de los cielos, de allí te recogerá Dios, Jehová tu Dios, y de allí te tomará. Qué impresionante es esto. Eso es una promesa de la cual se aferraron ellos. Y son las promesas que nos hace el Señor para que nosotros nos aferremos y con fe hagamos la obra que tenemos que hacer. Con fe, porque ahí están las promesas. Son para nosotros, son para nuestros hijos. Si nos aferramos y confiamos, porque el Señor las cumple. Y eso era una profecía. Ellos tenían que pasar un periodo de tiempo allá, ¿verdad? 70 años. Pero ellos sabían que cumplido el tiempo iba a venir la salida y el regreso a Jerusalén. Entonces, valernos de esas promesas. Hay profecías que aún no se han cumplido y el Señor las va a cumplir porque Él es fiel. Y nos dice ahí, si nosotros obedecemos al Señor, si nosotros nos consagramos a Él, de donde estemos, nos va a recoger. Yo diría, que este llamado también es lindo porque es, aunque estés en el último lugar de la tierra, debajo del cielo, de allá los haré traer. Es como el pecado, aunque nos haya llevado lejos de Dios hasta lo que uno piensa, no hay regreso. Sí hay regreso, porque el poder de Dios es ilimitado. Aunque hayamos ido a lo más lejos y al hueco más negro de la confusión de Babilonia y de la destrucción y de la inmoralidad, cualquier cosa que sea, hay en Dios la promesa de restauración. Y también es lindo que es un trabajo de familia, porque dice tú y tus hijos, en familia, volver. Y yo pensaría que aquí hay una expresión que dice cuál fue una de las cosas que hizo que hubiera éxito en esta misión de regresar y reconstruir la ciudad de Dios, el templo y los hogares de ellos. Y fue que actuaron en equipo, el trabajo cooperativo, que darle importancia a lo que haga el otro, aunque sea diferente a lo que yo hago. Cada uno puso su granito de arena, pero todos fueron indispensables. Y es lo que dice, por ejemplo, el Salmo 133, cuando dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice el versículo 3, como el rocío que desciende de los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde hay trabajo en equipo, unidad de corazón, de pensamiento y bajo la dirección de Dios, todos en el mismo empeño, mismo camino, se logra el éxito, aunque existan cualquier dificultad. Porque el camino es difícil, ¿no? Las promesas están dadas, pero el camino puede ser peligroso. Y por eso es muy importante la invitación que se hizo para que todo el pueblo ayunara, porque se necesitaba fortaleza para que las promesas se cumplan, ¿verdad? Se necesita que estemos en consagración. Amén. Bueno, muchas gracias, Jair, muchas gracias, Sofía, por haber compartido esta reflexión acerca de cuán pendiente está Dios de cada uno de nosotros y del plan que Él tiene para cada persona. Muchas gracias. A ti, amigo querido y hermano que nos has acompañado en este estudio, que esta palabra sea de bendición para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.